Vamos, regreso a Madrid ya. Estoy aquí sin un peso, tengo como 2 euros en el bolsillo. Bueno, y si a ustedes les pasa algo como lo que me acaba de pasar a mí, acabo de encontrarme un letrero. No, es que la señora se había perdido. Esta mañana que estaba intentando hacer el check-in a través de la página de Air Europa en el hostal. Desde ayer incluso por el celular lo estaba intentando hacer, pero Air Europa, la aplicación no estaba funcionando en línea, pero yo no había podido ver en qué terminal que tenía que hacer el check-in. Y pues vine en metro y el metro te deja en la terminal 4. Me dijeron que hace 15 minutos habían cerrado. Total, perdí el vuelo. Esta mañana que estaba intentando hacer el check-in a través de la página de Air Europa en el hostal. Desde ayer incluso por el celular lo estaba intentando hacer, pero Air Europa, la aplicación no estaba funcionando en línea y no estaba funcionando para poder hacer el check-in. Por lo tanto me tocó venirme antes, pero yo no había podido ver en qué terminal que tenía que hacer el check-in. Y pues vine en metro y el metro te deja en la terminal 4. Pues era en la terminal 1. Me dijeron que hace 15 minutos habían cerrado en el counter. Allá. El vuelo salía a las 3:15 y yo llegué a las 2:28. Cerraban a las 2:15 el embarque, pero venía desde la terminal 4 buscando en dónde era que salía el vuelo de Bogotá. Pues era en la terminal 1. Total, perdí el vuelo. Es que la señora se había perdido de la hija, no se encontraba ni estaba esperando encontrarse con la hija aquí en el aeropuerto. Cancelan el vuelo de la mañana. Y se habían perdido ella y la hija desde un vuelo desde Argentina, weón. No se encontraban. Se llegaron por 2 terminales diferentes y se acaban de encontrar. Y estoy aquí en videollamada hablando con el negrito y estoy aquí sin un peso. Realmente tengo como 2 euros en el bolsillo. ¿Cómo te quedas allá? No. Y bueno, Y el problema no es eso, sino que también no puedes regresar porque Barajas queda lejos. no puedo ir a Madrid, o sea, en este momento no puedo ir a Madrid porque... Pero te voy a regresar. Ah, mentiras, no, a menos que cojas el metro y ahí te deja, puedes coger el metro. ¿Cuánto está el metro? No tengo ni idea. Marica, no se puede, el metro, mira, el metro para llegar de aquí al centro de Madrid o a cualquier parte de Madrid, toca coger Renfe y son como 8 euros. Ve, 5 euros, 5 euros. No, están mal. Vamos a ver qué pasa y voy a ver cómo se soluciona esta situación. Vamos a averiguar aquí cómo resolvemos esto. Me dijeron que lo que podían hacer era tener que pagar una penalidad de 196 euros, que no los tenía porque ya gasté todo lo de mi viaje y ya no tengo dinero. Tengo unos euros nomás, pero eso no da para comprar un tiquete. Ya pasó el tiempo en que el vuelo salió, entonces ahora el valor aumentó a 333 euros, me dicen aquí donde están las barritas, y entonces que es como comprar un tiquete desde cero. Un amigo con el que estoy hablando, ya me conecté por internet a ver qué puedo hacer. Me dice que vaya a la policía, que hay unas formas en que ellos se ayuden porque uno no se quiere quedar, sino que se quiere ir, pero que pues que fue una cuestión con la aerolínea y bueno, no sé. Vamos a averiguar aquí cómo resolvemos esto. Bueno, y si a ustedes les pasa algo como lo que me acaba de pasar a mí, acabo de encontrarme un letrero. Que, vean, ahí pueden escribir, dejarse sus datos por si lo llegan a necesitar. Realmente ya lo hice y
parece que funciona, me dijeron que funciona. Ustedes se meten por la página, yo les voy a dejar el link aquí. Hay otra que es AirHelp y esta. Yo me voy a ubicar para seguir tratando de ver cómo voy a solucionar esto. Bueno, vean, si usted de pronto viene viajando y está ajustado a un presupuesto, entonces lo que tiene que hacer es venir a McDonald's o a las grandes cadenas y pueden aprovechar, conocer y comer económico. Miren, una ensalada, una hamburguesita. Obviamente yo la escogí sin carne porque yo soy vegetariano, pero ya viene con carne por 2 euros. Estos son 3.50, estos son 1.90. Son total de 6.35 euros. Entonces, es una opción, se puede. Vamos al plato. Bueno, ya no sé si buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé dónde están ya, ahora vamos a cruzar el Atlántico, así de que no sabemos si es día, noche, lo que sea, así de que bueno, después del mensaje de ayer que les mostré, anoche sí pasamos ya toda la noche aquí en el aeropuerto, tratando de pasar este rato, bueno, ya solucioné, vea, mire ahí. Bueno, el caso es que, señores, ya tenemos tiquete de regreso. Viajamos ya en 1 hora más o menos. De todas maneras, lo que les mostré ayer parece ser que sí funciona, simplemente que hay que esperar a que se tome el tiempo. Puede haber un reembolso de 600 euros, pero pues obviamente cobran una comisión de 150, por lo que pueden quedar 450. Entonces, no la desechen.